Buenos días. Hoy tocaremos uno de los temas más controvertidos de la biología, la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es la manipulación de material genético de un organismo usando diferentes técnicas. ¿Qué descubrimientos dieron origen y han permitido el desarrollo de la ingeniería genética? Podemos mencionar al genetista Thomas Hutton Morgan, que experimentó con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, y describió el rol que juegan sus cromosomas. Ya habíamos mencionado en 1953 a Watson y Crick, que proponen el modelo de la molécula de ADN. Para 1956 se establece que el ADN de la especie humana se encuentra ordenado en 46 cromosomas. Ian Hutman, en 1997, presenta el primer mamífero clonado, la oveja Dolly. Y para el 2003 se finaliza el proyecto Genoma Humano y se publica la secuencia completa de ADN que nos constituye. Los organismos manipulados en ingeniería genética se conocen como los organismos genéticamente modificados y se abrevian como OGM. Y mediante técnicas diversas se ha alterado su ADN. Los individuos transgénicos son un tipo de OGM. Se crean introduciendo un gen proveniente de un ser vivo de otra especie, totalmente distinta. De esta forma se consiguen individuos con características diferentes a los que eran naturalmente. Cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, podemos encontrar que se le han agregado cromosomas de más como los anteriores que hemos mencionado. Un ejemplo de transgénicos es el maíz. En bacterias, o en algunas bacterias y en algunas plantas, se han encontrado resistencias a ciertos insectos porque producen sustancias que agreden a estos insectos. Como se han detectado estos genes, mediante ingeniería genética se han introducido en las semillas del maíz y las nuevas plantas de maíz van a presentar resistencia a los insectos por este gen que fue adicionado, pero que originalmente no correspondía a su especie. Este es un organismo transgénico. Su ADN o sus genes ya no son los originales. La ingeniería genética presenta varias áreas o campos de aplicación, como por ejemplo en el sanitario, también conocido como de salud o médico. Tenemos que hay ocasiones en que se utilizan las bacterias para producir medicamentos. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en la insulina. Se extrae el gen, que es este que está aquí, responsable de la producción de insulina. Se introduce en el gen de la bacteria, que es el circular que aparece aquí en medio. En este gen circular se introduce este fragmento de color verde, que es el gen de la célula que produce la insulina. Se vuelve a colocar este ADN alterado dentro de la bacteria. Obviamente la bacteria se reproduce y después tenemos un cultivo de bacterias. Y estas bacterias van a producir una gran cantidad de insulina. Esta insulina se purifica y se almacena para su venta. Este es en el caso de un fármaco. En el caso de la piel humana,
lo que tenemos aquí es un cultivo de piel. Se toman células, por ejemplo, de una persona que ha sufrido una quemadura y se ponen en un medio de cultivo. En la actualidad se ha trabajado con genes de otros animales que rápidamente provocan que las células se regeneren. Y esto hace que pronto se tenga, por así llamarlo, un tapete de piel. Este se coloca en la persona que ha sufrido la lesión, en este caso la quemadura, y no hay rechazo porque es su misma piel. Otras dos líneas que están en estudio, tenemos aquí células madre. Estas células madre tienen la característica de ser totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden dar origen a cualquier tipo de célula. Entonces, cuando un órgano se lesiona, ejemplo el hígado, se colocan estas células que fueron extraídas del cordón umbilical del organismo que las requiere cuando nació. Se colocan en el órgano lesionado y van a dar origen a las células de ese mismo órgano. Ejemplo, si el órgano lesionado es el hígado y se colocan células madre en el hígado, las demás van a inducir que esas células madre originen células de hígado y así sucesivamente en todos los órganos. Y la otra es la terapia génica, que pretende modificar genes asociados a enfermedades. Las mejoras que se buscan en el área agrícola es crear individuos genéticamente que retarden la maduración, que contengan más vitaminas, minerales, proteínas y azúcares, que sean más resistentes a heladas, sequías, plagas, que tengan un mayor tamaño, un color más vivo, un sabor más acentuado. Y veamos aquí estos ejemplos. Tenemos la piña rosa, una nueva variedad en Estados Unidos, en la cual se adicionó un gen de la mandarina y para la piña da ese color rosa. En el champiñón se inactivó el gen que tiene que ver con la maduración, por lo tanto tardan más tiempo en echarse a perder. En el cacao se adicionó un gen que tiene que ver con su sistema inmune y que se proteja de virus. Para las uvas y el plátano es la resistencia a hongos. Y en el café es muy interesante porque quieren encontrar una variedad que no produzca cafeína. De esa manera ya no tendrían que hacer café descafeinado. Ya el café que se produce en esta variedad estaría libre de cafeína. En los animales, básicamente lo que se hace es obtener organismos transgénicos. Y de ahí se tienen aves que ponen más huevos por día, aves que son más grandes, crecen en menor tiempo
igual que animales. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de un toro que incluso se ve deforme. Crecen rápido estos toros y producen más cantidad de músculo, que eso es carne. Hay otra línea de ganado donde lo que se pretende es que sea mayor la producción de leche. En los cerdos, que crezcan en menor tiempo. Ratones que sean más grandes. Los ratones generalmente se utilizan para experimentos de médicos y de fármacos. Entonces ahí se tienen en ciertos lugares que se conocen como bioterios para que se reproduzcan y tener estos organismos y poder experimentar en ellos. Y también tenemos una línea de transgénicos en animales domésticos, perros, gatos, en los cuales se presentan las características que en este caso los compradores prefieren. Ahí en la ilustración tenemos unos peces, los cuales últimamente se ha acostumbrado colocar un gen de la medusa que es fluorescente y entonces hace que los peces para el acuario sean más llamativos porque tienen colores que son más vivos. Todos estos que hemos mencionado, tanto en animales, plantas, en lo que corresponde a medicamentos, no son experimentos sencillos, son experimentos que se han hecho a lo largo de mucho tiempo y que a veces funcionan y a veces no funcionan. Son muy complejos, son incluso muy costosos porque las técnicas, el material y todo lo que se requiere no es fácil de conseguir. Finalmente tenemos el área ambiental. Aquí tenemos que hay bacterias que se han transformado genéticamente para poder degradar sustancias contaminantes, como pueden ser pesticidas, herbicidas, petróleos, metales pesados. Estas bacterias se pueden introducir en suelos contaminados o en mantos acuíferos, ya sea dulceacuícolas o salados, o sea, marinos. Estas bacterias degradan estos contaminantes y entonces hacen que el ambiente se torne limpio, tanto lo que es el suelo, el aire y el agua. También existe la facultad de hacer medios de cultivo de diferentes especies forestales y en menor tiempo poder obtener una talla considerable para llevarlos al campo y reforestar. Y finalmente tenemos otro tipo de bacterias que se están usando en la actualidad para hacer plásticos, con la ventaja de que estos plásticos van a ser biodegradables. Para tu evaluación vas a completar el siguiente cuadro, indicando 2 aplicaciones de cada una de las áreas que mencioné anteriormente, lo que corresponde al área sanitaria, de salud o médica, a la agrícola o aplicación en plantas, la ganadera o en animales domésticos y la ambiental. Como siempre, te deseo un muy buen día y que goces de una espléndida salud en compañía de todos tus familiares. Nos vemos en el próximo video.